mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Hoy voy a estar compartiendo en esta sesión y en sesiones sucesivas
el tema de los dones del Espíritu Santo, pero específicamente los dones motivacionales del Espíritu Santo. Los dones que nos ayudan a potenciar lo que Dios ha puesto en nosotros y al mismo tiempo a edificar el cuerpo de Cristo. Porque en este momento, no importa qué está pasando la iglesia, no importa dónde estamos, seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, es importante conocer cuál es nuestro llamado, descubrir el don del Espíritu Santo y también cómo usar el Espíritu Santo y qué cosas evitar del uso de los dones del Espíritu Santo que puso Dios en nosotros. El libro de Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, hablan acerca de eso. Que un cuerpo está compuesto de muchos miembros, parafraseando los versículos, pero que todos los miembros tenemos diferente función. Pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Ahora, pensando que tal vez algunas personas pudieran estar, que escuchen este mensaje, pudieran estar un poco fuera del contexto de los dones del Espíritu Santo, creo que es conveniente y de provecho hablar acerca, primero que nada, y establecer quién es el Espíritu Santo. Y para esto no podemos hacerlo sin hablar de la Trinidad del Espíritu Santo. ¿Sabe? En un mensaje que compartí hace un tiempo atrás, titulado Caminando en el Espíritu Santo, compartí la necesidad de tener la seguridad de conocer el Espíritu Santo, sus atributos y la obra que puede hacer en el creyente. Pero la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Usted puede decir, tal vez yo conozco a Dios o yo conozco a Jesús, pero no conozco al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y aquí entramos a establecer lo que es el concepto o la doctrina de la eternidad, de la Trinidad. En Génesis capítulo 1, verso 2 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Génesis 1:26, en el mismo capítulo, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué está hablando Dios en plural? Porque se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, la misma creación completa involucra las tres personas de la deidad. Y hablando y definiendo que el Espíritu Santo es una persona, quiero citar el capítulo 3 del profeta Zacarías, capítulo 3, verso 6. Y dice ahí la escritura, dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Y recalco, no es con fuerza, y separa con el Espíritu en mayúscula, que es con una persona. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es de que luego el Espíritu Santo no es una fuerza, ni es una energía, es una persona. Ahora, en el Evangelio de Juan capítulo 14 vemos las cualidades de una persona, y en otros versículos también, una persona que puede razonar, una persona que tiene emociones y que tiene voluntad y que puede hacer decisiones. Pero particularmente en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 16, citaré una escritura, un versículo, este versículo 16, y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe? Dios había venido en la persona del Espíritu Santo. Y aquí la Biblia dice que Jesús está prometiendo a los discípulos que Él orará al Padre a traer otro consolador. Es decir, alguien de la misma cualidad o de la misma naturaleza que Él mismo. Dice, otro consolador, y notamos que en la escritura esta palabra, y enfatizo, está escrito consolador con mayúscula, es decir, un nombre propio, ¿verdad? Así es de que dice para que esté con vosotros. Así es de que aquí vemos en un mismo versículo la Trinidad representada.
Jesús diciendo, yo rogaré al Padre, citando a Dios, dice, y enviará otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los atributos de una persona? Una persona tiene inteligencia. El Espíritu Santo tiene inteligencia. Dice Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Esto quiere decir que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Pero también el Espíritu Santo tiene voluntad, es decir, argumenta, porque Juan capítulo 16, verso 8 dice que cuando Él venga convencerá, es decir, va a redarguirnos, dice, redarguirá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también el Espíritu Santo tiene emociones como la tienen las personas. Dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual ha sido sellados por la promesa, que ha sido sellados para la redención. Ahora, el creyente y todo creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Romanos capítulo 8, verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, con mayúscula, que mora en vosotros, es decir, mora en nosotros. Ahora, entrando al tema de los dones del Espíritu Santo, que vamos a estarlo revisando en diferentes escrituras, el apóstol Pablo enfatiza no ignorar los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, es importante no olvidar o dejar de lado el conocer los dones del Espíritu Santo, y no solamente en eso, sino recibirlos y andar en ellos. Ahora, como dije al principio, voy a hablar de los dones motivacionales, y así es de que en esta plática, es solo una introducción de este tema, pero voy a tratar de una manera muy breve hablar de 3 diferentes tipos o clases de dones espirituales. Y quiero decirle que hay dones de diaconía, que están en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Hay dones energema, es decir, dones de operaciones, que están en el libro de Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Y finalmente los dones que vamos a tratar el día de hoy, que están en el libro de los dones carisma, dones motivacionales, que están en el libro en el libro de Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Pero como le dije, voy a hablar brevemente acerca de 2 primeras clases de dones, los cuales no voy a tratar exhaustivamente el día de hoy o esta tarde. Y bueno, los dones de diaconía, 1 Corintios capítulo 12, verso 5, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y quiero aclarar que la palabra ministerios viene de la palabra diaconía, de servir, como los diáconos en las iglesias, en las congregaciones. Y quiero decirle que de este tipo de dones hay 5 dones, o menciona 5 dones de la Escritura en el libro de Efesios, y algunos los conocemos como los dones del Hijo, es decir, el que vino a servir y no a ser servido. Y voy a leer las Escrituras que hablan de estos 5, o que mencionan estos 5 dones espirituales. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, se refiere a Jesucristo, y recuerde que fue después de haber resucitado, de haber descendido al Hades y al infierno.
dice que él trajo dones a los hombres. El verso 11 continúa, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, es decir, estos dones nos los dio el Hijo. A unos constituyó apóstoles, es el primer ministerio, el primero de estos ministerios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto es lo que llamamos el ministerio de la fivefold, le llamamos, o representados por los dedos de la mano. Pero estos ministerios tienen un propósito, porque el siguiente versículo, Efesios 4:12, dice que son para perfeccionar a los santos. Y una vez perfeccionados a los santos, podemos servir mejor para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, quiero mencionar que estos 5 dones de diaconía, o dones de servicio, o dones de ministerio, pueden presentarse más de uno en una misma persona y pueden cambiar en las distintas etapas del ministerio. Algunos ejemplos en la Biblia lo tenemos con el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a servirnos, vino como profeta, vino como evangelista, y sobre todo vino como nuestro Salvador, pero ahora Él está reinando en gloria. Es decir, Él funcionó también en diferentes dones de diaconía para beneficio de la humanidad. Otro ejemplo es el profeta Samuel. Usted sabe que él fue sacerdote, que él fue juez, y sobre todo él fue profeta, él fue quien ungió al rey, a los 2 primeros reyes, a Saúl y a David. Es decir, estos ministerios pueden ir cambiando de acuerdo a las distintas etapas del servicio de cada persona, y puede suceder así en su vida también. El siguiente tipo de dones que mencioné son los dones energema, las operaciones, y lo leo en 1 Corintios capítulo 12, verso 6, y dice, ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, el Espíritu Santo tiene un espectro más amplio. Jesús estaba limitado como persona, en momentos actuó funcionando con los atributos de la deidad, en conocimiento anticipado, en sanidades sobrenaturales, etc. Pero el Espíritu Santo tiene un espectro más amplio de función. Por eso dice 1 Corintios capítulo 12, verso 6, ya hay diversidad de operaciones, o sea, diversidad, por decir algo, muchos. Pero Dios, es decir, no separa el Espíritu Santo de Dios, que hace todas las cosas, dice, en todos es el mismo Dios. Ahora, los dones energema son 9 dones. Le dije que los dones de diaconía son 5, y se los mencioné. ¿Sí? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero ahora mencionaré los dones energema, que son 9 dones, y estos se conocen como los dones del Espíritu Santo. Leo para ustedes en 1 Corintios capítulo 12, del verso 8 al verso 10. Dice, porque a este fue dada por el Espíritu, note, por el Espíritu con mayúscula, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, nuevamente recalcando, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones y sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Ahora, quiero decirles que estos 9 dones pueden presentarse más de uno a través de o manifestarse más de uno a través de una persona en el mismo tiempo. Por ejemplo, una persona con don de fe puede orar por sanidades
y la sanidad se manifiesta, es decir, se está moviendo en dos dones diferentes de operación a la vez. O una persona de fe puede orar por algo sobrenatural, algo que va contra las leyes naturales, que son milagros, y milagros pueden suceder. Entonces estos pueden presentarse más de uno a través de una persona al mismo tiempo, según el Espíritu quiere. Pueden operar estos conjuntamente con los dones carisma y con los dones diaconía, es decir, no se excluyen, sino que pueden trabajar conjuntamente con los otros dos tipos o clases de dones. Ahora, estos dones, estos 9 dones, revelan algo. 3 dones, revelan algo. O sea, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu nos revelan algo. Nos revelan cosas que no conocemos, cosas anticipadas, nos disciernan los espíritus de las personas que operan en personas y que nos ayudan a nosotros para poder ser unos cristianos maduros y unos cristianos que estamos atentos a no ser engañados por espíritus falsos. Ahora, así como tres de estos 9 dones revelan algo, también hay 3 dones que hacen algo, y ya los mencioné, que son el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Por último, en estos 9 tipos de dones, 3 comunican algo, que son el de profecía, el de diversos géneros de lengua y de interpretación de lengua. Estos traen una palabra de parte de Dios y traen un conocimiento de parte de Dios a través de interpretar un mensaje de Dios, o a través de una lengua angélica, es decir, una lengua celestial, poder comunicar un mensaje de sanidad. Así es de que esta es una revisión somera a estos dones de diaconía y a los dones de energema. Y bueno, como le dije, hoy es una introducción y voy a dar una breve introducción acerca de los dones motivacionales. En los dones motivacionales nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, versos 3 al 5. Y leo en la palabra de Dios. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y es importante hacer notar que estos pasajes 3 al 5 son los pasajes en los que el apóstol Pablo exhorta a renovar nuestra mente y nuestro entendimiento para poder comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y enseguida viene que tenemos que hacerlo a través de los dones del Espíritu Santo. Es decir, es importante estos dones, hermanos, porque necesitamos conocer cuál es el don que opera en cada uno de nosotros. Y bueno, leeré para ustedes primero. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo de que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Es decir, ninguno es mayor que otro, ninguno de los dones que podamos identificar que operan en nosotros o que Dios puso en nosotros puede ser mayor que otro, sino que dice que pensemos con cordura, dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, aquí enfatiza una cosa la Escritura: usted tiene un don. Tenga la seguridad de que usted puede servir y edificar el cuerpo de Cristo. En cualquier lugar donde usted ahora, usted puede edificar al cuerpo de Cristo, porque la Escritura dice aquí en este versículo que Él repartió a cada uno. Usted tiene uno, tenga la certeza. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es importante. Esto nos ayuda a no competir, a no compararnos con alguien que tenga
una palabra, que tenga cualquier cosa que nosotros veamos que tiene, que pensemos que es mejor o algo que nosotros quisiéramos tener. Así es de que este versículo dice, no tenemos la misma función. Y algunas veces hemos hablado de los dones del Espíritu como los instrumentos de un concierto, funcionando diferentes, pero en la misma nota, la misma partitura, porque todos estamos dirigidos por el Espíritu Santo para cumplir una obra de parte de Dios. El verso 5, Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Sabe? Gracias a Dios que el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros. Y usted y yo somos un miembro necesario para edificar el cuerpo de Cristo. Usted no está de más en el cuerpo de Cristo. Usted es necesario en el cuerpo de Cristo. Aunque usted pueda llegar a pensar que en qué puede servir y en qué o cómo puede usted ser parte de edificar el cuerpo de Cristo, pues a través de este estudio vamos a identificar algunas cosas de esta manera. ¿Sabe? Hay algo muy importante que quiero aclarar acerca de los dones motivacionales antes de entrar a este tema, porque de estos dones todos tenemos uno y solo uno. De los dones motivacionales todos podemos tener uno y solo uno. Y este no cambia como el de servir, según etapa del ministerio. Y puede funcionar conjuntamente con los dones de diaconía o los dones de energema. Y el propósito de este estudio, cuando menos la parte que hoy introducimos, es que motivarle a identificar su propio don motivacional, y no solo eso, sino entender cómo usarlo. De hecho, note que en los pasajes que le voy a leer enseguida, en Romanos 12, 6 al 8, le voy a leer enseguida. Note que en esos pasajes no solamente menciona el don, sino menciona cómo usarlo. Por ejemplo, dice, úsese el de enseñanza en enseñar. Ahora, no se trata solamente, usted dirá, bueno, si dice enseñanza en enseñar es obvio, pero lo que enfatiza ahí el versículo es enfocarse, es decir, enfocarse en el desarrollo, en cultivar el don para poder servir efectivamente en el cuerpo de Cristo. Ahora, otra cosa muy importante y una verdad o un error en el que podemos caer es funcionar en el don, solamente en el don. Esto es incorrecto, porque le estoy hablando de enfocarse en el don, pero el don debe de funcionar en el propósito. Así es de que sí hay que fluir en el don, pero sobre todo hay que fluir en el propósito del Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo. Y le decía que no solamente en esta enseñanza es tratar de motivar a descubrir el don y darle algunas pautas cómo descubrirlo, sino también entender cómo usarlo, cómo usar este don y cómo lo vamos a hacer a través de mencionar características del don, y también ilustraciones en las Escrituras con siervos de Dios que se movían o que tenían estos dones motivacionales. Y finalmente, o también por otro lado, los mal usos que podemos dar al don y cuando nos vamos a fluir totalmente, completamente en el don. Así es de que le decía yo que estos son los dones carisma. Y carisma, la palabra carisma quiere decir poder con gozo. Así es de que estos son los dones que motivan y potencian el gozo de servir al cuerpo de Cristo, de servir a los creyentes y a los hermanos en la fe.
Dice 1 Corintios capítulo 12, 4, dice, ahora hay diversidad de dones, y le decía que esta es la palabra carisma, pero el Espíritu es el mismo. Y bueno, quiero mencionar nada más para terminar esta introducción, que estos dones carisma hay 7. Recuerde que le dije 5 dones motivacionales, que le dije 5 dones, de servicio, de diaconía, 9 dones de operación o de energema, y hay 7 dones motivacionales que describe la palabra en el libro Romanos capítulo 12, del verso 6 al verso 8. Y para terminar voy a mencionárselos, pero le diré que estos 7 dones carismas también son conocidos como los dones del Padre. Le dije que los dones de servicio o los dones de diaconía se conocen como los dones del Hijo. Le expliqué que fueron dados por Jesús una vez que fue y tomó las llaves, arrebató las llaves y la autoridad a Satanás de la muerte. Entonces, estos son los dones del Hijo. Que los dones de operación o energema son los dones del Espíritu Santo, y los dones carisma son los dones del Padre, es decir, es el ADN del Padre que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces solamente termino mencionando en la Escritura estos 7 dones. Dice Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Le mencioné que no solamente habla, sino dice cómo debe usarlo o cómo debe enfocarlo. ¿Sí? Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así es que aquí tenemos estos 7 dones, que son el de profecía, que son el de servir, que son el de enseñar, el de exhortar, el de dar, el de presidir o gobernar, y finalmente el don de misericordia. Y estos dones los estaremos estudiando en las sesiones siguientes que tendremos muy próximamente. Quiero terminar este tiempo de enseñanza orando para que el Espíritu Santo le motive a buscar de qué manera, cuál es su don y de qué manera puede usted cultivarlo, desarrollarlo para servir más eficazmente en el cuerpo de Cristo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque de acuerdo a Romanos 8:11, al ser salvos, Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir, está permanentemente en nosotros, no nos deja. Y el Espíritu Santo, Señor, nos da muchos beneficios, pero ahora, Dios, oro por este beneficio de los dones motivacionales de cada uno de tus hijos, de los creyentes, de quienes están oyendo, de los hermanos en la congregación, Señor. Orando, Dios, para que tú nos ayudes, primero que nada, darte gracias, Señor. Padre, gracias porque como tu palabra dice, gracias por tan inmerecido don. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar, Señor, en él y pensar, Señor, en este tiempo, Señor, en todo lugar donde estemos, que seguimos siendo la iglesia, que seguimos siendo miembros y que seguimos siendo miembros del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Padre, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén y que así sea. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Dios les bendiga en este día. Llegamos al tiempo de los anuncios. Queremos recordarle a todas las mujeres que el día de mañana a las 11 de la mañana tendremos nuestra reunión Mujeres de Plenitud y estamos muy contentas en avisarles que será a través de Zoom
Por favor, no olvide enviarnos un inbox o llamarnos a nuestras oficinas para proporcionarle la clave de acceso. Asimismo, el día viernes 17 de julio tendremos a un invitado especial para nuestra oración por México y por Israel, que será el pastor Heriberto González, miembro del Consejo de Operación Éxodo. Y por último, les recordamos las reuniones que restan de la semana. El día viernes a las 8:30 de la mañana tendremos nuestro tiempo de oración. Si usted tiene alguna necesidad especial, puede enviárnosla vía inbox o llamarnos a nuestras oficinas. Nos gustaría mucho orar por usted. Y el día viernes por la tarde les recordamos a todos los jóvenes que a las 7 en punto tenemos nuestra reunión vía Zoom. Si tú quieres asistir a nuestra reunión, puedes enviarnos un inbox a este Facebook o al Facebook de conectados.mx o incluso también por Instagram para darte el acceso. Y el domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestro servicio familiar. Si usted tiene hijos adolescentes, nos encantaría saberlo, ya que el día domingo ellos tienen una clase simultánea a la de la reunión general. Esperemos se encuentre muy bien y que Dios se bendiga.